Ensayo de triaxial CD. Ensayo de triaxial. A continuación vamos a observar los tipos de ensayos de triaxial que podemos encontrar. Tenemos el UU, que es no consolidado, no drenado. Luego tenemos el CU, que significa consolidado, no drenado. El CD, que es consolidado, drenado. El consolidado no drenado con mediciones de presión de poros. Aquí observamos en la gráfica una esquematización de un tipo de ensayo de triaxial. En esta otra observamos un esquema del ensayo de triaxial con cada una de las partes características. Así, por ejemplo, tenemos el pistón, la celda en la cual se coloca la muestra, luego tenemos la salida, cilindro, los anillos, la piedra porosa que va a ambos lados de la muestra, el control de presión de poros, transductor de presión de poros, un pedestal, y en este otro sector tenemos la presión de aires al transductor de presión de poros. Ensayo triaxial consolidado drenado CD. La muestra es consolidada. La carga se aplica permitiéndole a la muestra drenada aplicable para evaluar resistencias a largo plazo. Algunas características: es lenta, fácil de hacer, es el más utilizado. La velocidad de ensayo no debe permitir presiones de poros superior al 50% de la presión de confinamiento. Ensayo triaxial consolidado drenado. Características: se gasta mucho tiempo para encontrar la resistencia a esfuerzos efectivos para un rango de presiones de consolidación. Se requiere ensayar varias muestras y los resultados de este ensayo son útiles para estabilidad de taludes en cortes. Preparación del espécimen y montaje inicial. Listos los 3 especímenes, se procede a instalarlos en la celda. Se revisa la manguera de ingreso de contrapresión. Colocar el papel filtro sobre la piedra porosa húmeda y sobre esta el espécimen. Luego de esto, colocar la membrana o el látex alrededor del espécimen. Por seguridad, siempre se recomienda el uso de 2 membranas y los anillos de Hebe, 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior. Colocar el trípode. Antes de hacerlo esto, el pistón del trípode estará elevado y ajustado. Caso contrario, en el momento de ser colocado, el pistón comprimirá a la muestra. Luego, se ajustarán los pernos por igual. El ajuste será moderado. Con mucho cuidado se desajustará el pistón y se dejará caer sobre el espécimen en contacto, el cual deberá ser apenas, dependiendo de la densidad del material con el que se esté trabajando. En la gráfica podemos observar la preparación del espécimen, el cual está rodeado por su látex, colocado en la parte superior y en la parte inferior por un Hebe, todo eso dentro de la cápsula. Luego se limpiará los bordes de la base, se colocará la celda, se hará giros evitando que no haya fricción y se hará el ajuste correspondiente en la parte superior. El perno estará abierto para liberar vacíos. Se conectan las mangueras de ingreso de contrapresión y la presión vertical en la celda. Adaptar el deformímetro en la parte superior de la celda para controlar la deformación de la muestra. Instalación de especímenes usando el modo de partida. El proceso es el mismo, pero en este se debe tener especial cuidado, ya que el espécimen es una arena limpia que fácilmente puede ser afectada ante un movimiento inadecuado. Se debe colocar la membrana o látex, luego de instalar el molde partido y colocar el papel filtro sobre la piedra porosa. Se debe aplicar la presión de succión mediante un pequeño motor para fijar el látex a las paredes del molde partido. Luego remoldar usando 5 capas y seguir la instalación convencional. El siguiente paso es realizar el llenado de la celda triaxial, terminando con la etapa de saturación de la muestra. Fases del ensayo. Aceleración de la saturación de arenas con dióxido de carbono. Luego se realiza la lectura del parámetro de Skempton. Posteriormente realizamos el procedimiento para la etapa de consolidación. Realizamos la comprobación si la muestra ya se encuentra consolidada y aplicamos finalmente las cargas.
Con esto damos por concluido el ensayo triaxial consolidado drenado. Gracias. Ensayo de triaxial consolidado drenado. En la primera gráfica podemos observar la puesta de la muestra. Luego posteriormente se coloca el látex. Entre la muestra en la parte superior y la parte inferior debe ir las piedras porosas. Por seguridad, en la segunda gráfica se observa que se va a colocar un segundo látex. En la tercera gráfica podemos observar los controles de presión, de contrapresión y del agua. Y en la tercera gráfica vemos el equipo utilizado para este ensayo triaxial consolidado drenado. A continuación observamos el equipo utilizado para el ensayo de triaxial consolidado drenado en el caso que tengamos gravas. En este caso la muestra a recompactar va a ser de un mayor tamaño. En esta gráfica observamos cómo se está maniobrando los instrumentos para calibrarlo para una debida presión y una contrapresión. Ahora observamos el resultado luego de haber sido ensayada la muestra. En la primera gráfica vemos dentro de la cápsula y en la segunda cómo ha fallado luego del ensayo.